Ven, como el tiempo corre rápido y es muy precioso en estos tiempos. Vayamos a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, hermanos, en el verso 29. Leamos, hermanos, si no, miremosle ahí al frente si ya está la cita bíblica. Juan 1, leamos desde el 21, hermanos. Hablando de Juan el Bautista, dice: y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con ese verso nos vamos a quedar, hermanos. Les decía yo la vez anterior que por lo menos hay 3 palabras en la Biblia que habla o se traduce de quitar. Y esta es la segunda. La anterior vimos que era una palabra que decía arrancar el pecado de nuestro ser, arrancar el pecado de nuestro corazón, ¿sí? Pero esta palabra que oyeron los discípulos, por lo menos 2, ¿sí? Oyeron decir al Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, y esa palabra era tan significativa para ellos por varias razones, hermanos. Los que estudiamos un poco las Escrituras sabemos y nos damos cuenta, y por la historia sabemos que Juan, los discípulos, ellos hablaban no el griego que nosotros estaba la Biblia, de donde nosotros tenemos la traducción, sino ellos hablaban el hebreo, el caldeo. Y en ese tiempo era muy común que haya gente que sepa griego. Y esa palabra, hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa palabra es la palabra que quiere decir que carga el pecado. La idea más completa es levantar una carga para llevarlo. ¿Sí me explico, hermanos? Tomar una carga para llevarlo. Esa es la palabra. He aquí el Cordero de Dios. Hermanos amados, ¿cuántos años, miles de años esperaron la manifestación del Hijo de Dios, del Mesías que había de venir desde Adán? Sabemos, hermanos, la profecía desde Adán de que vendría un Salvador para libertar al hombre del pecado, para libertar al hombre que se había puesto bajo el gobierno de la muerte. Sí, Israel quería, hermanos, las circunstancias que vivía Israel en esa época. Ellos sabían que por su pecado
habían caído bajo el gobierno de Roma y de otras naciones. Habían caído ahí, hermanos, y estaban siendo gobernados, por lo menos políticamente estaban siendo gobernados por ellos. Amados hermanos, y escuchar esa palabra: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La otra razón, hermanos, es porque ellos entendían lo que se hacía en el templo, sabían lo que hacían, lo que hicieron sus padres, sabían lo que Israel hizo en el desierto, hermanos, lo que se hizo en el templo de Salomón, al llevar ese animalito de la expiación, o cuando alguien había pecado, hermanos, tenía que llevar un buey, un cordero, tenía que llevar un sacrificio para que ese sacrificio, ese animalito, simbólicamente, hermanos, se ponían las manos sobre ese animal y simbólicamente ese animal cargaba con su pecado, llevaba su pecado y era sacrificado simbólicamente, diciendo que el pecado había sido perdonado de esa persona. Amén, amén, hermanos. Entonces, solamente no, yo quiero meditar en algo, hermanos, meditar en algo, porque a veces el mundo, no se diga el mundo, un cristiano, a veces algunos cristianos tienden a pecar fácilmente. Muchos piensan que es fácil pecar, o sea, fácil, peco, me arrepiento, peco, me vuelvo a arrepentir, cometo otro pecado, me vuelvo a arrepentir. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos dicen: qué fácil, me arrepiento y sigo adelante. Hermanos amados, pero meditemos en lo que estos discípulos estaban pensando. Cuando alguien había pecado, sabía que para ser perdonado tenía que llevar una ofrenda al templo, al tabernáculo, una ofrenda al sacerdote, y poner sus manos sobre ese animalito, confesando sus pecados para ser perdonados. Y aún así, como vimos la semana pasada, aún así ellos tenían en su conciencia de que todavía en su carne, en su ser, en su vida, ese pecado estaba manchando su corazón. Amén. Y por eso el Señor puede arrancar con su naturaleza, con su perdón, con su sangre, con su verdad y su naturaleza en nosotros, hermanos, puede alejarnos de ese pecado. Amén. No solo perdonarnos. Muchos pueden caer y otra vez caer, y ahí está, su pecado les llama, su pecado está a la puerta, hermanos. Sí, y esa conciencia, esa alegría de esos discípulos, saber que esa figura, saber que ese símbolo ahora estaba delante de sus ojos siendo verdadero. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero que va a llevar ese pecado, el Cordero verdadero, hermanos. Amén. Cristo ya fue sacrificado, Él llevó nuestros pecados, hermanos. Él llevó nuestros pecados, Él quita, Él lleva nuestros pecados, amados hermanos. Y si hay un arrepentimiento verdadero, entonces nuestra conciencia es lavada, nuestra conciencia es limpia, hermanos. Amén. Lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cuántos lo experimentamos en nuestro ser interior, hermanos? Qué alegría, hermanos. Qué alegría saber, yo meditando en esto, los discípulos, hermanos, qué alegría saber que todas aquellas cosas que se hacían en el templo ahora tenían un cumplimiento. El Mesías estaba delante de sus ojos. El rey de Israel estaba delante de sus ojos. Hermanos, ellos entendieron eso, por eso fueron y le preguntaron: Maestro, ¿dónde moras? Oh, hermanos, qué día más precioso para esos discípulos. Qué día
en su vida eterna. Qué día más precioso, hermanos, conocer de la boca del Cordero de Dios la obra que Él venía a hacer en este mundo. Hermanos, si nosotros queremos conocer íntimamente en nuestro ser interior, hermanos, si nosotros queremos ver y saber la obra que el Cordero viene a hacer, hermanos, en esta tierra hoy, en nosotros, en nuestra vida, necesitamos pasar tiempos con Él. Amados hermanos, si nosotros queremos, hermanos, que eso se haga verdadero en nosotros, debemos pasar tiempo con Él. Amén. Yo creo que la predicación y el ministerio de Juan el Bautista era poderoso, hermanos, porque automáticamente, hermanos, la gente, los fariseos, el pueblo le ligaba, le unía con el ministerio de Elías. Por eso le dicen: ¿quién eres tú? Elías. Elías, eres tú. Amén. Pero ellos, hermanos, al ver eso y al oír la predicación de Juan el Bautista, sabían que venía uno mayor, y él mismo lo dice: viene uno mayor, con una obra mayor, con un trabajo mayor en las vidas. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Yo lo que les puedo decir, hermanos, al caminar con el Señor, lo que yo les puedo decir es que cada mensaje, sea que ya lo sabemos o que el Señor abre nuestros ojos para entenderlo, tiene que, por así decirlo, descender a nuestras entrañas, hacerlo nuestro, entender, hermanos. Porque a veces nosotros decimos: sí, esto ya leí, ya lo sé en las Escrituras. Pero al meditar en eso, hermanos, el Señor arroja más luz, y no solo luz, sino gozo en nuestras vidas y la conciencia de la obra del Cordero en nosotros. Amén, hermanos. Si alguien dice que hoy es fácil pecar, hermanos, ya vimos la semana pasada, la carga del pecado es grande, hermanos, deja señales muchas veces en la vida. El Señor sí perdona nuestros pecados, borra nuestras rebeliones. El salmista David dice: Señor, borra mis rebeliones. Y el Señor lo hace, hermanos. El Señor lo hace, hermanos. Pero así como la vida hace cambios en nuestras vidas, el pecado también hace cambios en el corazón del hombre, hermanos. Y a veces, hermanos, el hombre persiste en pecar de tal manera que esos cambios muchas veces ya no le permiten llegar a un arrepentimiento. Qué pérdida, hermanos. Oh, hermanos amados, qué pérdida si alguien dice: de este pecado me levanto, y si no hay gracia, y si su corazón llega a ser tan duro, hermanos, qué pérdida eterna de su vida. Y cuando nosotros meditamos en eso, entonces nos damos cuenta del valor de la obra de Cristo. Yo quiero ver un verso, hermanos, una parte de las Escrituras que están ahí, que tal vez nos van a ilustrar mejor en la vida del hombre, hermanos, qué es lo que los discípulos estaban entendiendo. Pero antes de eso, hay una ilustración también en el Antiguo Testamento que debe a nosotros, hermanos, hacernos pensar. No es nueva. La reina de Sabá, ¿se acuerdan? Sí. En su reino se oyó las maravillas de lo que estaba sucediendo en Israel bajo el reinado de Salomón. ¿Qué se hacía en Jerusalén, en el templo, en el reino mismo? Tal vez sus funcionarios iban y miraban y veían. Obviamente entre ellos había gente que temía al Señor, y regresaban y le contaban a la reina las maravillas que habían visto, y ella se asombró. Al oír de esas maravillas, ella se asombró
de lo que había ahí. Tal vez pensó: ¿será que hay en esta tierra hay un reino que ocurra esas cosas? ¿Será que hay eso? Y entonces fue cautivado tanto su corazón que ella armó un viaje con dones, con regalos, con muchas cosas, lo mejor de su reino. Tal vez ella dijo: me llevo todos estos regalos, estas cosas preciadas, porque si es cierto, yo no quiero llegar con las manos vacías. Yo no quiero llegar ante ese rey sin tener que ofrecerle, que darle. Tal vez mi reino no es tan maravilloso como el que me están diciendo, pero de todas maneras le voy a llevar lo mejor que tengo hoy en mis manos. Y armó el viaje y se fue. Y llegó a ese lugar. ¿Sí? Y lo que ella expresó es que todo lo que ella veía no era tanto como le habían contado. O sea, lo que ella estaba viendo, lo que ella estaba experimentando, lo que ella palpó y lo que ella vio, era mucho más grande de lo que había oído. Así es nuestra vida con Cristo, hermanos. Nosotros podemos ver que nos alegramos, nos gozamos cuando nos cuentan algo del Señor, experiencias del Señor que nosotros no la hemos tenido. La salvación, cuando nos compartieron de la salvación, hermanos, pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le entregamos nuestra vida al Señor, nosotros sabemos que no se compara la salvación, sentir, tener la salvación, ser perdonados de nuestros pecados, ser limpiada nuestra conciencia del pecado, no se compara, hermanos, a un testimonio que nosotros hayamos oído. No se compara, hermanos. Y el Señor Jesucristo mencionó este acontecimiento en su ministerio. Amén, hermanos. Por eso avancemos, hermanos. Yo recuerdo un episodio cuando fui al instituto bíblico, hermanos. Todavía era soltero. Mi esposa también después llegó al instituto bíblico. Asistíamos a la misma iglesia, pero yo recuerdo que fuimos, ya se supone que estábamos bajo el ministerio de Ministerios Hebrón. Sabíamos muy poco, hermanos. Habíamos oído unos cuantos mensajes. Teníamos en esos tiempos unos cassettes que mis hijos, cuando eran pequeños, cogían los cassettes y decían: ay, papi, ¿y esto para qué es? Porque ya desaparecieron los cassettes de música y oíamos, hermanos. Y yo recuerdo, yo fui yo con tanto anhelo. Yo tenía el anhelo de ir a un instituto bíblico. Las esperanzas se perdieron por muchas razones, pero el Señor fue tan bueno, hermanos, y me permitió ir a un instituto bíblico con todo ese anhelo, con todo ese deseo de estar ahí, hermanos. Pero cuando yo llegué ahí, me acuerdo los primeros días, las primeras reuniones, yo iba con el deseo de alabar al Señor y me paré. Me acuerdo exactamente dónde estaba parado. Me paré para alabar al Señor, cantaba algunas alabanzas, pocas las sabíamos, otras, la mayoría era nueva para nosotros. Casi todo era nuevo. Fuimos sin saber qué iba a encontrar ahí, hermanos amados. Pero lo que yo sí me acuerdo es que cuando me paré ahí, comenzó el tiempo de alabanza, hermanos. Yo sabía que era precioso. El hermano Eleazar Alonso, ese tiempo era el pastor de los internos, estaba a cargo de Coro Hebrón. Y con él tuve la oportunidad de conversar cuando él estaba aquí en Ecuador. Y él me animó a ir al instituto bíblico. Cuando me paré en esas gradas, hermanos, ahí en el gimnasio en Hebrón, comenzó las alabanzas, sí, y yo también comencé a cantar. Pero yo miraba a mi alrededor. Por aquí había unos hermanos, hermanas llorando, clamando al Señor. Yo me regresaba a ver y decía: ¿y ellos qué sienten? O sea, ¿por qué lloran? ¿Por qué se quebrantan? Veía por acá otros hermanos quebrantados, veía en las sillas hermanos quebrantados.
Sí, terminaba el cántico de Jehová, alzaban su voz, hermano, y me comencé a desesperar. No les puedo describir la angustia que sentí. Y me comencé a desesperar, a angustiar, y le dije: Señor, ¿por qué no siento yo eso? Señor, ¿por qué no me quebranto yo? Señor, yo también quiero quebrantarme, también quiero sentir eso que les hace a estos hermanos llorar. Porque yo no puedo quebrantarme de esa manera. Hermanos, era una angustia. Habíamos oído muchas cosas lindas, pero estar ahí, hermanos, estar ahí era diferente. Mi corazón fue atraído, hermanos, y comencé a clamarle y a clamarle al Señor. Y el Señor fue tan bueno, hermanos, que yo pude experimentar un quebrantamiento profundo de mi ser. Y pude decir: esto es más maravilloso que ver, que oír. Lo más maravilloso es experimentar en mi propio ser lo que Dios puede hacer, hermanos. Les podemos compartir, les podemos hablar, les podemos animar, hermanos, pero si tú no tienes el anhelo, hermanos, de que el Cordero quite tu pecado, de que el Cordero lleve tu pecado, de que el Cordero limpie tu conciencia, oh, hermanos, si no hay ese anhelo, hermanos, en su corazón, oh, hermanos, no podrás experimentar lo maravilloso. Esos discípulos anhelaban experimentar, hermanos. Sabían que había algo más grande, que el Mesías había de venir. Los escribas decían que Elías viene, y viene también el Mesías. Oh, hermanos preciosos. Y cuando hablamos de pecado, hermanos, tal vez alguien diga: no, yo no tengo un pecado tan grande. El chisme es pecado, hermanos, ¿verdad? Las mentiras a medias es pecado. Hermano, ¿usted sabía eso? No sabía. Hermano, seguramente tú lo sabes. No, yo, miren, mis oídos son santos. No, hermanos. Hermano, usted comentó tal cosa. No, hermano. Oh, hermanos, tú no estás experimentando el gozo profundo. No estás dejando que ese Cordero lleve ese pecado, esas manchas. Él ya murió, hermanos, y llevó y pagó. Isaías lo dice: el precio por nuestro pecado. Ya no es problema, hermanos. El problema es que gran parte del pueblo de Dios retiene su pecado. No experimenta esa limpieza profunda, ese quebrantamiento, hermano. Y esos discípulos estaban ahí, hermanos. Oh, ¿qué sentirían en su ser interior? Vayamos, hermanos, a Mateo capítulo 9. Este mensaje, hermanos, si nosotros tenemos el deseo de saber profecía y saber si todas esas cosas, si nosotros no entendemos este mensaje, si nosotros no experimentamos ese mensaje, hermanos, no podremos entender verdades que el Señor quiere darnos, hermanos, sobre el tiempo del fin. Amén. El Señor quiere limpiar nuestro ser. Él quiere poner sus verdades en un corazón que cada día se limpia. Dice: el que tiene esta esperanza se limpia a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo puedo lavar mis pecados? No. Lo que quiere decir es que Él corre a la fuente para ser limpio. Corre a ese Cordero para ser limpio. Busca lo justo, lo santo, lo honesto, lo recto, lo perfecto. Busca y es limpiado. Y esa confianza y esa esperanza permanece y se hace más fuerte, hermanos. Eso es lo que quiere decir. Amén. Miremos, hermanos, 9. Dice, desde el verso 1, dice: entonces, estando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados.
Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Sí? Esta pregunta a mí me golpea siempre, hermano. ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O sanar al paralítico. Hermanos amados, un paralítico le trajeron al Señor Jesús tendido en su cama o en su camilla o en alguna cosa que aquí se traduce como cama. Le trajeron al paralítico delante de Jesús con la esperanza de que sea sanado. Esa cama, eso donde él estaba recostado, seguramente es el lugar donde él siempre estaba, acostumbraba a estar. Tal vez de ahí le acostaban y se movía, tal vez ahí mismo dormía, hermanos, porque no se podía mover, era un paralítico. Había estado así no sé cuánto tiempo. Tal vez era tanta la angustia de esos hombres y de él mismo. Tal vez estaban cansados de llevar tanto tiempo el peso de ese hombre, llevarle para un lado, llevarle para otro lado, atenderle, darle de comer. Estaban tan cansados, hermanos, que supieron que Jesús, el hombre de Nazaret, hacía milagros. Pero aquí vemos, hermanos, la condición del corazón de esos hombres y del paralítico. Hermanos, nosotros tal vez no entendemos eso, pero en el corazón de Israel y en el pueblo, hermanos, estaba tan arraigado la idea de que cuando alguien enfermaba es porque él o sus padres o alguien de su casa había pecado. El ciego de nacimiento en Juan, la pregunta de los discípulos, hermanos, los discípulos que caminaban con el Señor: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque hay una razón para que este haya nacido ciego, hay una razón para que este haya nacido paralítico, esté paralítico, hay un pecado en medio de ellos. Y en muchos casos era verdad, pero en otros no, como en Juan. Sí, pero tal vez más que su parálisis, su condición de su corazón, hermanos. Tal vez él sabía que toda la vida se iba a quedar así, tal vez que iba a morir, o que su muerte estaba tan cerca, hermanos, y su corazón estaba listo, estaba tal vez clamando al Señor por el perdón. Señor, perdóname, tal vez muera paralítico, pero no quiero morir con mis pecados, no quiero morir con esa carga de mi ser. Yo acudo a ti, Señor. Y le llevaron, hermanos, y esa palabra que dice: levántate, toma tu cama, ahí lo que quiere decir: levanta tu cama, carga tu cama y vete. Esa es la palabra que usa la Biblia ahí para decir que el Cordero de Dios quita, levanta, se lleva, perdona nuestros pecados. ¿Pueden ustedes imaginarse, hermanos, el alivio del paralítico al levantarse, al ver que sus piernas funcionan, tal vez sus manos, tal vez todo él estaba paralítico, hermano? Se dan cuenta la libertad, el alivio, el gozo, hermanos, sí, de tomar esa cama donde él estaba postrado, al cual él estaba unido, y salir caminando en libertad. Es la misma palabra que usa ahí para el Cordero. Él levanta, Él se carga, Él quita nuestro pecado, hermanos. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos cruciales, no solamente en lo político, no solamente, hermanos, en lo económico, en la salud. Estamos viviendo tiempos cruciales
en lo espiritual, hermanos. Yo creo, hermanos, que el que clama al Señor, el que en este tiempo, hermanos, el que en este tiempo clama y dice: Señor, pon un sello en mi ser, el sello de tu espíritu. Yo le clamo así: Señor, pon un sello que me señale que soy de tu propiedad y que pueda vivir así para siempre. Esa es la palabra, hermanos, para ser sellado. Sí, no es una ofensa, hermanos, decir esto. Como el ganado es marcado, esa marca nunca más va a desaparecer. Aun cuando el animalito, la res, muere, ven los cueros marcados con el sello del dueño y dice: este cuerito era de mi vaquita, este cuerito era de mi borreguito, porque ahí está el sello. Nunca más deja de ser suyo. Señor, márcanos en este tiempo, Señor, márcanos. Pero va a ser marcado, hermanos, aquel que acude al Cordero, aquel que va al Cordero y dice: Señor, perdóname, Señor, quita ya este pecado, Señor, por favor, ya. Yo quiero salir de la crisis que el hombre vive. Y la crisis que el hombre vive no es económica, no es política. La crisis que el hombre vive, hermanos, es de su alma, de sus pecados, de su ser interior. Cada vez que oímos de reformas a la Constitución, de reformas, de nuevas leyes, hay tantas leyes, hermanos, que la una se contradice a la otra. Eso nunca cambiará, hermanos, si el ser del hombre, el ser más íntimo del hombre, no cambia en verdad y en rectitud. Si el cristiano y el hombre del mundo no deja que el Cordero lleve sus pecados, cargue sus pecados, y podamos caminar en libertad en Él. Amén, hermanos. ¿Y la iglesia qué hace, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros? Dejemos que el Señor ponga su marca, hermanos. Dejemos, hermanos, que la iglesia, que el gobierno de la iglesia, quien gobierna la iglesia, que es el Señor Jesucristo, hermano, con su verdad, el mundo pueda ver que esa verdad de Cristo funciona cuando el corazón del hombre se acerca a Él para ser limpio. Amén. Amén, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Qué gozo, hermanos, ¿verdad? Qué alegría, hermanos. No sé cuántos han vivido enfermedades crónicas, pero cuando el médico le dice: está sano, ¿qué sienten, hermano? ¿Qué sientes? Oh, hermanos, la enfermedad de nuestra alma. Clamémosle al Señor, hermanos. Clamémosle al Señor. Y si nosotros decimos: el Señor, estoy limpio, qué lindo, por la obra de Cristo. Amén. También recordemos que dice que aún en sus ángeles el Señor ve manchas. ¿Cuánto más en nosotros que somos carnes, hermanos? Señor, lava nuestros pecados. Señor, yo quiero dejar que tú te lleves. Tú moriste y cargaste con nuestros pecados, pero yo no quiero volver a retenerlos. Yo no quiero, Señor. Yo quiero sentir esa libertad del paralítico.